Buenas tardes ahí en casa, hermanos. Qué bueno que pueden estar con nosotros. Les damos la bienvenida y les invitamos a que puedan abrir su Biblia. El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos. Estamos en plena Semana Santa. ¿Y qué se festeja en la Semana Santa? ¿Se va la gente de vacaciones? ¿Es un buen tiempo para descansar? ¿Es un buen tiempo para andar de paseo? ¿Para qué es la Semana Santa? ¿Por qué es la Semana Santa? ¿Qué pasó en la Semana Santa? El domingo comenzamos a hablar de esto, de la entrada triunfal del Señor Jesús como un rey, como el Rey Celestial que venía a establecer su reino de paz. Jesús es el príncipe de paz. Eso está profetizado desde el profeta Isaías. Y se habla de él como el príncipe de paz. El Señor Jesús entonces entró en Jerusalén y termina el capítulo 21 de Mateo diciendo que la gente lo conoce y lo reconoce, pero como un profeta de Nazaret, de Galilea. No lo reconocen como el descendiente de David, como el rey de Israel, como el Mesías y como el que había venido a establecer el reino de los cielos. Entonces, después de eso, de esa entrada, el Señor Jesús va al templo. Y en el templo observa todo y dice la Biblia al final para la tarde, regresa a Betania. Betania fue el lugar de su hospedaje hasta el momento en el que fue apresado. Entonces el día de hoy hablaremos de qué pasó el lunes siguiente a la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Y esto lo vamos a leer, aunque aparece en los 4 evangelios, lo vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leerlo a partir del verso 12 hasta el verso 19. Eso es lo que vamos a estudiar. Y lo vamos a dividir en 2 partes, tal cual aparece en la Escritura. Quiero comenzar proponiéndoles que ustedes piensen qué importancia puede tener la Semana Santa el día de hoy para nuestras vidas. Vamos a hablar entonces de esta última semana y este último lunes en la vida o en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, quien se presenta. Acuérdense de algo, cuando entra el Señor Jesús son multitudes las que lo están esperando, pero estaban entre esas multitudes los romanos, el gobierno civil, podríamos hablar de Herodes, podríamos hablar de los diferentes gobernantes de esa región de Palestina. Podríamos hablar del Sanedrín o el clero. Podríamos hablar de algunos diferentes grupos o sectas del judaísmo, los celotes, los saduceos, los fariseos. Están esperando a Jesús. Y está otra gente curiosa. Y también había los menos discípulos de él. ¿Qué hacía toda esa multitud? Algunos lo reconocieron y sabían que él era el Mesías. La mayoría, dijimos, algunos decían pues, que es que un profeta. Otros daban testimonio, es que él hace algunos días resucitó a Lázaro. Había muchas opiniones acerca de Jesús. Pero principalmente la gente se había alineado con un solo propósito: matarlo. Era demasiado peligroso. Jesús, el Rey de paz, era peligroso para la humanidad. ¿Pero cómo? El día de hoy, ¿Jesús es peligroso para la humanidad? Es el Salvador, pero para la humanidad, Jesús es peligroso. El día de hoy, todos pueden tener una verdad. Mira, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, te tolero, me toleras y somos felices. Estamos cansados de gente intolerante. Estamos cansados de gente que dice que tiene una sola verdad y que su verdad es absoluta. Y que es la mejor y la mayor sobre cualquier otra verdad de cualquier persona. Eso es lo que dice la gente, ¿sí o no? El día de hoy, lo único que no se puede tolerar es que alguien diga que tiene una verdad absoluta, que tenga una verdad por encima de las verdades de cada una de las personas. Eso es lo único que no se puede soportar el día de hoy. ¿Pero quién dijo que era la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces es importante lo que vamos a leer. Voy a comenzar. Marcos capítulo 11. Si quieren escucharlo, si quieren acompañarme con su Biblia, como ustedes gusten.
capítulo 11, verso 11. Dice esto: así que Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Está terminando la entrada triunfal, es el domingo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Dijimos, esta palabra Betania significa casa de dátiles. ¿Qué había en Betania? Había una familia con quien se hospedó el Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Lázaro, a quien acaba de resucitar, María y Marta. Ellos eran discípulos de Jesús, ellos eran verdaderos frutos del ministerio de Jesús. Comienza el lunes. ¿Se acuerdan que el calendario, acuérdense de algo, el calendario judío no es como el de nosotros, se llama lunar? Pero la peculiaridad, una de las peculiaridades, es que el calendario judío, el día comienza ¿a qué hora? A las 6 de la tarde del día anterior, ¿sí? O sea, ahorita a las 6, en vez de estar siendo martes, comenzaría el miércoles. Ajá. O sea, van como medio día antes. Ellos comienzan su día antes, a las 6 de la tarde. O sea, hoy están comenzando el día miércoles. Ya son las 6. Ajá. Entonces, dice, a la mañana siguiente, o sea, ya estamos hablando que pasó las 6 de la tarde del domingo, que para ellos ya es lunes, y deben haber sido aproximadamente, dicen los comentaristas, como las 6, 7 de la mañana. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, donde estaban hospedados, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Hasta ahí voy a hacer una pausa. El Señor Jesús tiene hambre y se acerca a una higuera que tiene ya muchas flores. Dicen que las higueras dan frutos después de ser plantadas hasta los 3 años. Después de los 3 años comienzan a dar frutos. Eso es lo que comentan o hacen el comentario. Entonces el Señor Jesús se acerca a esa higuera. Pero ustedes recuerdan, en la escritura, Oseas, Joel, hablan de la nación de Israel y usan plantas que son muy comunes en la tierra de Canaán, que hoy es Palestina: el olivo, la vid y la higuera. ¿Se acuerdan? Que generalmente se mencionan estas. Y cada uno tiene su simbolismo en cuanto a la nación de Israel y su relación con Dios. En el caso de la higuera son los frutos, el fruto que espera Dios de su pueblo. Entonces Jesús se acerca a esa higuera que está llena de hojas. ¿Se acuerdan un poquito de la historia en el Edén? Cuando Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos y quisieron cubrir su desnudez, que cosieron y se hicieron delantales o vestidos ¿de qué? De hojas de higuera. Entonces las hojas de higuera pueden representar como las obras humanas, el intento humano por acercarse, agradar a Dios, el intento humano por presentarse justo o limpio delante de Dios. Entonces Jesús, el Señor, se acerca y ve una higuera llena de hojas, llena de flores. Pero, ¿qué dice el Evangelio? Que no había en esa higuera higos, no había nada que comer. El fruto que Dios podría haber esperado de Israel, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué esperaba Dios de Israel? ¿Se acuerdan que les dijo que iban a ser un reino de reyes y sacerdotes? ¿Sí? Que iban a ser el pueblo del testimonio de quién era Dios y de la forma de relacionarse de Dios con los hombres. A través de Israel, toda la humanidad iba a conocer al Dios único y verdadero. A través del testimonio de Israel, la humanidad iba a conocer a ese Dios en cuanto a justicia, en cuanto a santidad, en cuanto a gloria, y ese Dios también como un Dios salvador, como un Dios bueno, como un Dios que procura cosas buenas para los hombres. Pero ¿qué es lo que hizo Israel? Usó los 10 mandamientos, y bueno, en Deuteronomio,
y sabemos que los judíos dicen que hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. ¿Qué hicieron? 613 mandamientos, ¿para qué? ¿Para acercarse a Dios? No. ¿Para qué? Para tener solamente un orgullo religioso, para decir que eran los únicos que tenían acceso a la salvación y la humanidad estaba perdida. Eran elitistas. Nunca buscaron realmente la justicia de Dios, porque dice el apóstol Pablo en Gálatas que la ley es el ayo, es el tutor, es la guía para llevar a Cristo, porque la ley revela algo, revela la justicia y la santidad de Dios, y revela la pecaminosidad e incapacidad humana de relacionarnos con un Dios santo. Por lo tanto, es necesario para poder restablecer, para poder reconciliarnos con Dios, de un mediador. ¿Y ese mediador quién es? Jesucristo. Entonces el Señor Jesús se acerca a esa higuera y encuentra hojas, igual que Israel, fiestas, sacrificios, enseñanzas, liturgia, costumbres. ¿Pero de qué servían? ¿Cambiaban el corazón? No. ¿En qué se había convertido el judaísmo? En una religión. ¿De qué sirve que los judíos se supieran el libro de Levítico completo, el libro de Deuteronomio completo y algunos hasta el Antiguo Testamento completo de memoria, si su corazón no cambia? Ahora, de ellos a los gentiles, bueno, ellos estaban mejor, porque los gentiles, ¿en qué vivían? Inmoralidades, perversiones, idolatrías, sacrificios de sus propios hijos a sus dioses en el fuego, y de ahí para arriba. Entonces, no podemos decir, ay, esos malvados, porque la verdad es que estaban menos mal que tal vez la humanidad en general. Pero se habían alejado de Dios. Y ellos, ¿ustedes creen que un judío dice o reconoce haberse alejado de Dios? Yo tengo la ley. ¿Se acuerdan? Dice el apóstol Pablo en Romanos, y explica mucho de esto. Tenemos la ley. Y somos el pueblo escogido, y tenemos la circuncisión, y guardamos el sabbat, y tienen así toda una historia. Pero entonces, ¿cómo es que Dios los acusa de que se alejaron de Él? ¿Por qué se alejaron de Él si cumplían las fiestas? ¿Por qué Dios los acusa de alejarse de Él? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, citando al profeta, pero su corazón está lejos de mí? ¿Por qué? ¿De qué manera se aleja una persona de Dios? Porque esto tiene que ver con nosotros. Podemos ir a la iglesia y podemos decir que somos bien cristianos, pero la realidad es estar bien lejos de Dios. Porque nuestra vida es una vida de caminar con Dios. ¿Pero cómo se camina con Dios? Con fe. Pero ¿y de dónde surge la fe? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera una persona se aleja de Dios? ¿De qué manera se alejaron de Dios? Cuando se alejaron de su palabra. Hicieron de la Biblia, hicieron de la palabra de Dios solamente conceptos y solamente una teología mental. Conceptos. Una ética externa. Se olvidaron de la palabra de Dios. ¿Cuándo se aleja un cristiano de Dios? Cuando se aleja de su palabra. Cuando se aleja de lo que la Biblia dice que debemos hacer para estar cerca de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Es mantenernos en una vida de oración, de adoración y de búsqueda de Dios a través de la palabra. A Dios no lo vamos a encontrar en otra parte que no sea en la palabra. A Dios no se le va a encontrar, decía el apóstol Pablo, es que no es que tengas que subir al cielo para hacer descender a Cristo. No tienes que descender al abismo para hacer subir a Cristo entre los muertos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces eres salvo. ¿Sí se dan cuenta? Alejarnos de la Biblia es lo que le pasó a los judíos y es lo que nos convierte en personas igual de religiosos que ellos. ¿Qué fue lo que dijo entonces el Señor Jesús al ver esto? Jamás, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Nada, en ese momento toda esa creencia de los judíos queda exhibida. No dieron el fruto que se esperaba.
no dieron la medida que Dios esperaba de ellos. Tenían la ley, tuvieron los profetas, tuvieron cuántas manifestaciones a lo largo de su historia de Dios en sus vidas. Tenían enfrente a quien estaba cumpliendo las profecías. ¿Se acuerdan ustedes cuántas profecías cumplía Jesús a lo largo de estos 3 años y medio? ¿Se acuerdan que la gente esperaba que cuando viniera el Mesías traería paz? Cuando viniera el Mesías, los ojos de los ciegos serían abiertos, la lengua de los mudos podrían hablar. Cuando vinieran el Señor o el Mesías, las personas podrían experimentar el reino de los cielos en sus vidas. ¿Qué es el reino de los cielos? Piensen en esto. ¿Se acuerdan que Pablo le escribe a los filipenses y les habla de la ciudadanía? Él habla de la ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué les dice eso? Filipos era una ciudad, una provincia romana. Pero se trataba de que las provincias, por lo menos las más pudientes, fueran como el prototipo de Roma. Así como es Roma, aquí en Filipos somos como una fotografía o como una copia de Roma. ¿Sí? Entonces, las personas de Roma y en esas provincias, lo que trataban de demostrar era la opulencia, la grandeza, el poder que había en el Imperio Romano. Quien pertenecía al Imperio Romano, quien estaba en Roma, no podía padecer de nada. Entonces Pablo escribe en este sentido, y el Señor Jesús, cuando habla del reino de los cielos, está haciendo referencia a eso, de poder vivir de la manera y bajo las leyes y bajo el poder de Dios, que Dios establece, que Dios promete en su palabra, antes de llegar al cielo, desde aquí en la tierra. Y ahí es donde a todos se nos funden los focos, se nos funden los fusibles. Porque ¿quién de nosotros puede decir, yo estoy experimentando ese poder, esas maravillas en este mundo? Si vivimos bien lejos de Dios. ¿Qué hace la gente en la Semana Santa? Fiestas, alcohol, viajes. No es malo si Dios provee y te permite irte de viaje con tu familia. No es malo. Si es que tú eres consciente de lo que pasó, si es que tu relación con Dios está bien, pero lo óptimo, ¿qué sería? Poder tener este tiempo, ¿no? Poder tener este tiempo, porque esta semana que estamos recordando hace 2000 años, fue la semana de la victoria del reino de los cielos. Fue la semana donde Jesús vence ya definitivamente al diablo, al pecado y a la muerte, y se levanta como el rey vencedor para establecer a nuestro favor el poder de ser salvos, de ser hijos de Dios y de tener la certeza de que un día llegaremos al cielo. Entonces vale la pena esta semana, es importante esta semana. Debemos de dar frutos nosotros esta semana, en nuestra vida. Debemos de vivir ese reino celestial en este mundo. No se trata, piensen en esto, no se trata de que no va a haber problemas. Jesús enfrentó tribulaciones, Jesús enfrentó el desierto, Jesús enfrentó persecución y todos los siervos de Dios han enfrentado pruebas. No estamos hablando para de sufrir, no estamos diciendo eso no existe. Estamos hablando de una vida victoriosa, donde el apóstol Pablo decía, sé tener en abundancia y sé también padecer. En todo y por todo he sido enseñado, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque la victoria sobre este mundo y la victoria sobre las aflicciones se basan en nuestra fe, en nuestra relación con Dios. Nuestra vida es una vida de caminar con Dios. No se trata de decir ya soy salvo y me porto como sea y allá Dios y yo acá y le echaré muchas ganas, pero hasta ahí. La vida se trata de una ¿qué? Relación. ¿Y esa relación cómo debe ser? Madura, crecer cada día más. Yo cada día debo de conocer más a Dios, a Dios en sus 3 personas. Debo de saber relacionarme con Dios en sus 3 personas. Y debo de poder experimentar esa gracia, ese favor, esa paz, esa alegría,
ese amor que Dios ha dado a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Entonces, estamos llegando al momento en el que de una forma natural el Señor Jesús enseña una verdad espiritual. Dice Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Israel vivió bajo la letra, pero no en amor y no en fe. Comienza el verso 15. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo. ¿Y qué fue lo que hizo? Y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. ¿Por qué usaban el templo como un mercado? Se estaba acercando la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿se acuerdan que había requisitos muy específicos para los sacrificios? No podían tener ningún defecto, ninguna mancha, nada. Y para poder estar seguros que el sacrificio iba a ser aceptado por Dios, los sacerdotes tenían que revisar los sacrificios, dar el visto bueno. Entonces los comerciantes que estaban allí eran personas que pagaban un impuesto o pagaban un favor a los sacerdotes para poder vender las palomas, para poder vender los borreguitos, las cabras, los animales, para poder llevar a cabo los sacrificios. Como venía gente de diferentes partes del imperio, había un impuesto que se pagaba para el templo. ¿Se acuerdan que se lo cobraron al Señor Jesús? Entonces, solamente se aceptaba una moneda, no se aceptaba cualquier moneda. Entonces llegaba alguien con alguna moneda de Siria, alguna moneda de Damasco, alguna moneda de alguna provincia romana, que no era las monedas que se aceptaban en el templo, y entonces había que cambiarlas. Bueno, a los cambistas cobraban del 12, 18 o hasta el 30% de impuesto por el tipo de cambio. Entonces, ¿aquello era qué? ¿Aquello se buscaba honrar a Dios? ¿O aquello era un comercio? O sea, ya no me importa Dios. Lo que importaba era llenar el cofre, el arca del templo, llenar los bolsillos del sumo sacerdote y que todo estuviera bien. De eso se trataba. Entonces, el Señor Jesús entra y ve todo esto. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Azota las mesas. Esto lo hizo varias veces. No lo hizo solamente una vez. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nunca entendieron, que nunca se dieron cuenta que llegaba el Señor Jesús y les decía, casa de oración será este templo. ¿Y qué les decía? Ustedes lo hicieron cueva de ladrones. Eso es lo que había sucedido en ese momento. Nadie esperaba a Dios. Por eso cuando vieron a Jesús, lo vieron como un peligro. Se les acababa el poder, se les acababa el dinero. A mucha gente se le acababa la forma, la conveniencia en su forma de vivir. Jesús les dice, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. Fueron un día, la entrada triunfal, y el Señor Jesús salió de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no hubo un lugar para él. Y se fue a donde había un lugar, a donde había corazones que lo estaban esperando. Vuelve el Señor Jesús al templo, a su casa, y les encuentra haciendo una serie de cosas perversas. ¿Qué hace el Señor Jesús? Después de volver a darles la misma enseñanza, el Señor Jesús, ¿qué hace? Se da la vuelta y vuelve a salir del templo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué podemos
¿Qué podemos aprender? Después de esto, ¿qué podemos aprender? Hablemos de Jesús. ¿Qué aprendemos de Jesús? Jesús como Dios visitó y entró como el rey en Jerusalén. ¿Y qué pasó con él? Fue rechazado. Ni siquiera lo conocían. El profeta Nazaret, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Ayer lo mencionamos, el domingo lo mencionamos. Nazaret significa o tiene que ver con la incredulidad, el rechazo incrédulo de la humanidad hacia Cristo. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por causa de su incredulidad? Y dice el profeta de Nazaret. Y todos decían, pero de Nazaret no puede salir nada bueno. De Nazaret de Galilea. Galilea, pueblo de los tierra de los gentiles. Tierra que habitaba en tinieblas, dice el profeta, vio gran luz. Nadie esperaba a Jesús. Nadie tenía hambre de Dios. Jesús vino y no encontró lugar. Regresó y lo querían matar. Sale del templo. Otra vez. Donde tendrían que haberlo adorado, ¿qué fue lo que pasó? Lo querían matar. Y esa es la realidad del corazón humano. ¿Qué más podríamos pensar? ¿Qué esperaba Dios de esa gente? Fruto. ¿Fruto de qué? De una relación con Dios, fruto de fe. Personas no que pertenecieran a un grupo. Ah, pues somos judíos. Ah, no, pues es que yo era de aquellos y ahora yo pertenezco a este grupo de los cristianos. No, es que yo me juntaba con aquellos, pero ahora me junto con los cristianos. No eres salvo. No has creído en Cristo. No te interesa creer en Cristo. Pero como los cristianos dicen que se ayudan, pues me junto con los cristianos para ver si me ayudan. ¿Sí o no? Porque el cristianismo del año 30 al año 300, fíjense en qué consistía. En una creencia que llevaba a una transformación de vida, de corazón, y a un sentido de pertenencia. Una relación con Dios que me llevaba, a través de la fe, que me llevaba a un cambio de corazón, a un cambio de vida. Los cristianos eran reconocidos que aunque sus enemigos les hicieran daño, los cristianos abrían sus casas para invitar a los pobres, para darles de comer, aunque después los entregaran a los leones. La gente conocía a los cristianos. Eran una comunidad amorosa. El día de hoy, para ser cristiano, ¿qué hay que hacer? Pertenecer a un grupo. Mira, a mí me gusta cómo cantan allá, me meto en ese grupo. Ah, se llama tal iglesia. Ay, qué bonito. A mí me cae bien aquella persona porque habla así, ay, cosas muy padres. Me voy allá, a ese grupo. No importa si cambia la vida. No importa si nos relacionamos correctamente con Dios. No importa si realmente nuestra vida de pecado ha sido abandonada para poner nuestra confianza en Dios y comenzar a caminar en nuestro camino hacia el cielo. No importa eso. Mientras pertenezcas a un grupo. Eso es lo que hoy se cree. Eso es lo que hoy se vive. Tenemos que volver al principio. Volvamos al origen. A donde creer en Cristo significaba morir a este mundo. Creer en Cristo significaba saber que no iban a ser bien vistos los cristianos. Iban a ser rechazados. Pero iban a ser personas que amaban a Dios al punto de dar su vida. El fruto que Dios esperaba era amor, era una relación, era un cambio de corazón y era una seguridad o una fe constante, una entrega absoluta a Dios. No hubo esto y aquella nación fue maldecida. Nunca más va a haber fruto en tu vida. Piensen en algo. ¿Cómo está la vida de la iglesia el día de hoy? ¿Creen que se están cumpliendo profecías? Porque hace 2000 años se cumplió la profecía, estaban cumpliendo profecías. ¿Hoy se cumplirán profecías? ¿Ahorita se estarán cumpliendo alguna profecía? ¿O estamos viviendo, quién sabe, ahora sí que padre y pues, que nos vaya bien y a ver si algún día vuelve el Señor? ¿Qué piensan? ¿Se estará cumpliendo alguna profecía? Les diré algunas cosas a ver si ustedes creen o no creen.
Dice la Biblia que al final de los tiempos, y dice Jesús, es el principio de los dolores. Habría pestes. Ya nos tocó una pandemia que se paralizó el mundo. Y no se ha acabado. Y no es el final. Es el principio. Guerras. ¿El amor de muchos? Se enfriaría. ¿Hay amor en la iglesia? ¿Hay amor en las familias? Hay amor en la sociedad, menos. ¿Se estarán cumpliendo profecías? El Señor Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se estarán cumpliendo profecías hoy, en este momento, ahorita? ¿Qué piensan? ¿Creen que sería oportuno alertarnos al oír la historia de hace 2000 años para no caer en el mismo error? Para evaluar nuestra vida y ver si hay pecados que abandonar, si hay que regresar al primer amor, si hay que renovar nuestra confianza en Dios y hacer un alto en nuestras vidas. Dejar de decir que pertenecemos a un grupo para decir pertenezco a Dios, tengo una relación con el Dios que cambia los corazones, mi corazón está siendo transformado, y que la gente pueda ver el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Porque la Biblia habla de un fruto. Por sus frutos los conoceréis. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta, dijo Santiago. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y vayamos al siguiente escalón. Primero sí observa tu vida. Pero ¿a cuántas personas les estamos llevando la palabra del Evangelio? ¿A cuántas personas les estamos diciendo, mira, si en tu vida te ha ido mal y te das cuenta que la consecuencia de tu pecado te ha llevado a donde hoy estás, la buena noticia es que el día de hoy puede cambiar tu eternidad y comenzar a cambiar tu vida en una renovación día a día, si le entregas tu vida a Cristo. Para eso Dios nos salvó. Y esa fue la encomienda que el Señor Jesús nos ha dado. Así que si hoy no le hemos dado ni un folleto a alguien, yo creo que desesperadamente deberíamos salir a hablarle a la gente. Si el día de hoy no has considerado darle testimonio a alguien de lo que Cristo ha hecho en tu vida, hoy, ayer, valdría la pena pensar y pedirle al Señor una oportunidad para hacerlo antes de que termine el día, antes de que el Señor vuelva. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra ha seguido corriendo. Tu palabra no pudo ser detenida. Tu voz no pudo ser silenciada. Llevamos más de 2 años de pandemia. Han pasado aparentemente los momentos más difíciles de esa pandemia, pero reconocemos que la maldad ha incrementado, que el amor se ha desvanecido, que la fe se está diluyendo, que las iglesias se están derrumbando, que las personas ya no creen, que cada uno tiene su verdad y cada uno se ha fabricado un Cristo a su manera, que la santidad se ha dejado como una reliquia en el olvido, que el buscar tu gloria y disfrutar de ti, el conocerte y el recordar que fuimos creados para gloria tuya, se nos ha olvidado. Pero por medio de tu palabra nos recuerdas lo maravilloso que eres, porque eres bueno y eres perdonador, eres Dios de misericordia y Dios de gracia. Señor, confesamos que podríamos vivir más cerca de ti. Confesamos que nuestra fe batalla mucho. Confesamos que nuestra vida no es una vida de oración, que no se parece a la vida de oración de aquellos hombres que te amaron en la Biblia. Reconocemos que nos parecemos mucho a aquellos que olvidaron tu palabra.
Como cuando dice la Escritura que de repente alguien encontraba una porción, un rollo de la ley, y todo el pueblo se alegraba, porque habían pasado días, semanas, años, décadas en que tu palabra no se había leído. Y la realidad es esta en muchas familias, en muchas iglesias, en el mundo. Señor, no podemos pedir un avivamiento para el mundo si no viene un avivamiento primero para nuestros corazones. Te pedimos que avives nuestro corazón y te pedimos, Señor Jesús, que el fuego de tu Espíritu se encienda en nuestro interior. Si lo hemos contristado y si lo hemos apagado, perdónanos por ser rebeldes y desobedientes. Volvemos a ti y te damos gracias porque en esta tarde pudimos abrir tu palabra y pudimos recordar hace un año, esta misma semana, hace 2000 años, la semana de la consumación de tu victoria, la semana del juicio contra esa religión, contra esa vida aparente, falsa, externa. No queremos ser como ellos. Dios, ayúdanos para no ser como ellos. Queremos amarte y confiar en ti. Queremos honrarte, adorarte en todo momento, porque queremos disfrutar de tu reino de paz. Queremos disfrutar de tu paz en nuestros corazones, en nuestras vidas. Queremos disfrutar de tu paz en nuestras familias. Queremos ver tu paz en la iglesia. Y necesitamos, Dios, tu poder para hablarles de tu paz, de tu amor, de tu grandeza, Jesucristo, a las personas que no te conocen. ¿Cuántas personas el día de hoy se encuentran en las calles? Señor, ¿cuántas personas el día de hoy están en hospitales psiquiátricos porque no tienen paz? No tienen paz en su vida, no tuvieron paz en su familia, porque no han encontrado la paz. ¿Cuántas personas viven en el vicio, en la droga, intentando escapar de la culpa, intentando escapar de la perversión de su maldad, intentando escapar del dolor causado por el mundo y por las personas? ¿Cuántas personas necesitan escuchar de ti, Señor Jesucristo? Queremos llegar, queremos ser usados por ti para llevar tu palabra. ¿Cuántas personas viven ricos, disfrutando del poder, disfrutando de la perversión sexual, disfrutando del falso placer del pecado, creyendo que esta vida lo es todo, sin entender que les espera una eternidad de condenación, donde no hay nada que pueda librarlos, sacar a las personas que están ahí? Señor, las personas necesitan escuchar que hoy que están vivos tienen esperanza. Ayúdanos a llevar esta palabra. Levántanos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Padre. Nos rendimos delante de tu reino, Señor Jesucristo. Te pedimos que cumplas tu voluntad, no la nuestra. Te pedimos que nos levantes como hijos de consolación, como ministros de reconciliación, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan la palabra de verdad, como testigos que hemos recibido tu poder, tu gracia, para llevar consuelo a los que no te conocen.
y a los que se han alejado de ti. Gracias te damos por tu santa palabra. Te bendecimos y te alabamos, Dios poderoso y santo, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos allá en casa, que Dios les bendiga. Les invitamos a que puedan compartir el mensaje y nos estamos viendo con el favor de Dios el día de mañana. Que tengan paz. Shalom.